Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Wendy Ramírez, yo soy jefe de producto de la línea de coberturas y revestimientos de la empresa Tupemesa. En el presente webinar lo que vamos a tratar puntualmente, además de los productos que trabajamos y comercializamos como empresa, es los puntos críticos a revisar durante la especificación del proyecto, durante el proceso de compra, durante el proceso de montaje y durante el proceso de operación del mismo. Entonces, el objetivo de esta presentación, de este webinar, es básicamente que en general todas las personas que están involucradas en el desarrollo de un proyecto, puedan tener en cuenta varios puntos específicos, como tener un checklist y poder estar relativamente más seguro. De hecho, no podemos controlar al 100% las cosas, pero sí podemos tener algunos criterios básicos para poderlo trabajar. Entonces, yo creo que vamos compartiendo la presentación. Voy a validar que se... Vamos a esperar que se ponga en pantalla completa. Ok. Ya estamos. Bueno, para iniciar directamente, no quiero entrar mucho al detalle de la empresa, de hecho eso lo vamos a ver al final, vamos a presentar más detalle de esto, pero arrancamos ya con criterios o conceptos básicos de este tipo de soluciones, de este tipo de productos. Y la primera diapositiva es justamente el contenido. Esto es lo que vamos a tratar puntualmente, que es el aluzinc, cuáles son los tipos de paneles con y sin aislamiento que trabajamos, que producimos localmente y que comercializamos, algunos puntos importantes con los que nos diferenciamos nosotros, que es la certificación FM, los tipos de recubrimiento y pintura y los accesorios conformados que son parte del sistema. Como punto importante es el punto 3, que son los puntos críticos, y finalmente las recomendaciones de esto. Pero para poder iniciar, como les comenté, debemos tener en claro cuál es el concepto primordial o básico con el que trabajamos. Nuestros productos están trabajados al 100% con aluzinc, que es una lámina, como podemos chequear ahí, es una lámina de acero cubierta por una aleación de aluminio, zinc y silicio. El aluzinc, hay varios tipos. Nosotros trabajamos con el aluzinc prepintado o sin pintar. También hay aluzinc galvanizado. De hecho, voy a mencionarles rápidamente cuáles son las diferencias, pero para centralizarnos en la materia prima con la que trabajamos, nosotros trabajamos con aluzinc prepintado AZ150. ¿Qué quiere decir estos tres números finales, este 150? 150 es la cantidad de gramos por metro cuadrado de aleación, entiéndase aluminio, zinc y silicio, que tiene la placa de acero en un metro cuadrado, como lo dije, ¿no? Puede ver aluzinc AZ200, eso quiere decir que son 200 gramos por metro cuadrado de esta aleación. Nosotros nos alineamos una norma que es la ASTM A792. No obstante, otra cosa importante, además de la cantidad de gramos de aleación, que si se entiende de manera rápida es, si yo tengo un número más alto, pues me protege más. Es cierto también, pero no del todo es lo que vale al final. Porque lo que nos va a proteger, si hablamos de una lámina de aluzinc prepintado, no es la capa de 150 gramos o 200 gramos que puede tener, sino es la pintura o el acabado final. Ahora, si hablamos de una chapa de aluzinc como tal, que solo va a tener esta aleación, este aluminio, zinc y silicio como superficie expuesta, pues sí, tendríamos que evaluar trabajar con un gramaje mucho más alto. Pero ¿qué pasa si es una AZ150 como una pintura superficial? Lo que nos va a interesar a nosotros, o en general debería interesarnos, es el tipo de pintura, el espesor de la pintura y las características que ésta tiene. Entonces hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, es importante, este gramaje es mucho más importante si hablamos de una lámina prepintada, revisar las especificaciones de la pintura. Como les comenté, es una lámina de acero, un alma netamente de acero. Tenemos el recubrimiento de la aleación, como les mencioné, que puede ser 120 gramos, 150 gramos, 200 gramos, y finalmente tiene el tratamiento de pintura de acabado.
que primero es un tratamiento superficial, es un primer para garantizar la adherencia, y finalmente un toco o pintura de acabado. Eso en la parte superior o en la cara, como le llamamos nosotros, cara principal, y en la trascara es nuevamente, bueno, el acero, la aleación de este recubrimiento adicional o esta protección, finalmente una lámina de pintura base. Para que tengamos más claro, la cara superficial normalmente, y eso depende del tipo de bobina, de materia prima con la que trabajemos, la cara principal tiene 20 a 25 micras de espesor, y la cara o trascara, la cara de abajo, lo que se ve desde dentro, es una lámina, una pintura de 8 micras más o menos. Eso para que tengamos una idea. Finalmente, los tipos de paneles con los que entramos nosotros al mercado básicamente se dividen en dos grandes familias, los que tienen aislamiento térmico y los que no tienen aislamiento térmico. Los que tienen aislamiento térmico son los que vienen en tipo sándwich, como vemos acá, que se conocen normalmente en el mercado como termomuro, termotecho, paneles termoacústicos también, y los que vienen sin aislamiento, que simplemente es el alucín plegado o conformado con determinada cantidad de trapecios. En nuestro caso manejamos varios tipos de espesores de alucín para cubiertas sin aislamiento térmico. Podemos trabajar desde 0.3 milímetros de espesor sin pintura de acabado, y ahí sí podríamos trabajar con un AZ150 o un AZ200, desde los 3 milímetros, perdón, 0.3 milímetros de espesor. Sobre eso tenemos 0.4 sin pintar y prepintado, tenemos 0.5 que es el más comercial, con el que se trabaja casi siempre, y luego tenemos el 0.6, que también puede ser sin pintar o prepintado. Y con esta variedad de aluzinc o de materia prima podemos trabajar varias opciones o varias geometrías de panel. Tenemos el PE4, que es el que vemos en la primera imagen. Básicamente el PE4 es una cubierta de aluzinc prepintado sin pintar con 4 trapecios, por eso el nombre. PE4, 4 trapecios. En realidad los productos que hay en el mercado tienen un número y normalmente, no siempre, pero normalmente este número hace referencia a la cantidad de crestas o trapecios que tiene. Si es PB4, 4 trapecios, en nuestro caso el ancho útil es de 1 metro, bastante similar creo a otros productos del mercado. Luego tenemos el PB6, que son 6 trapecios. El peralte o la altura del trapecio, en nuestro caso, trabajamos con un peralte estándar, tanto en PB4 como en PB6, que son 50 milímetros o 5 centímetros. Y luego tenemos el PB6, que es una cubierta o una chapa, le llamamos también chapa, un revestimiento sin aislamiento que tiene unas crestas mucho más esbeltas, unos trapecios más delgados y menos altos, tienen 36 milímetros si no me equivoco. Y esto se utiliza más cuando trabajamos propuestas en fachada. También lo puedes usar como techo, sí, también se puede utilizar, pero en realidad por las características, por el acabado que tiene, es más agradable a la vista y muchas veces los arquitectos lo trabajan en fachada. Porque además tiene la opción de instalarse con los trapecios hacia afuera, o también lo puedes instalar invertido. Cuando ingresa a producción, la bobina, como se inserta normalmente es con la cara, con la pintura de acabado hacia arriba, en este caso la insertamos de manera invertida, y termina el color de acabado en la trascara. Y así podemos instalar el panel invertido y queda bastante agradable. De hecho, van a ver unas fotos más adelante. Y bueno, la opción de translúcida lo tenemos en plancha de policarbonato de 1 milímetro de espesor. Esto no es estructural. Eso tengan en cuenta bien bastante también. No es estructural y tiene la misma geometría de un PB4, de un PB6 e incluso de un PIT, que no es muy común, pero cuando trabajas con elementos translúcidos en fachada, podrías necesitar. Pero en general manejamos todo eso. Lo que recomendamos siempre es trabajar con un policarbonato no transparente, porque si no te va a generar sombra y te va a calentar demasiado. Podríamos sugerir un blanco opal o un difusor, cualquiera de esos. ¿Dónde se utilizan? Como ya les mencioné, lo podemos usar en fachadas, lo podemos usar en techos también. Por ejemplo, en la parte superior es un Derco Center, si no me equivoco, en la ciudad de Santiago, en Chile. Tenemos esta fotografía que es de uno de los clientes que más utiliza el panel PIT como fachada. Todo esto es fachada PIT y son las almacenes de Megacenter. Y acá son una planta también industrial. Eso de manera general en coberturas sin aislamiento, pero de hecho el foco ahora es presentarles y darle más detalles de los paneles con aislamiento.
Como les mencioné, los paneles con aislamiento son paneles tipo sándwich, es decir, tienen aluzinc por ambos lados, que en algunos casos puede ser aluzinc y una lámina que lo contiene, y el núcleo o el alma o el relleno es un material aislante, que puede ser, en el caso de los materiales que trabajamos nosotros, poliestireno, que es el tecnopor, el que conocemos como tecnopor, puede ser poliuretano, que es la espuma rígida, puede ser poliisocianurato también, que es una alternativa del PU, es decir, es un tipo de poliuretano, pero con una composición ligeramente distinta. Ya también se los voy a mencionar. Y finalmente, paneles de lana de roca. Los paneles de lana de roca son básicamente los que tienen un alma, un núcleo, un relleno de lana de roca, que es mucho más eficiente a nivel de aislamiento térmico, es más eficiente su respuesta ante el fuego, a diferencia del poliestireno, poliuretano o poliisocianurato. Esas son las 4 soluciones de aislamiento, y en modelos de paneles trabajamos con paneles de muro, con paneles de techo, con paneles para fachada también, que son, por ejemplo, los paneles de techo, todos los que vienen con un prefijo cover son para techo. ¿Por qué le decimos no para techo? Porque tienen trapecios. Puedes usarlo en la fachada también sin problema, pero normalmente se usa en techo porque lo que se hace es montar un trapecio con el otro, y así garantizamos cierta estanqueidad, menos probabilidad de filtraciones que sí pueden presentarse si tú trabajas un panel machimbrado en techo. Obviamente este sello es más débil que un sello de esta forma. Y en paneles tenemos de techo en poliestireno, que es el CoverPol, en poliuretano, que es el CoverPur, y aquí también hacemos diferencia en cantidad de trapecios, también tenemos estas opciones. En muros, aquí se ha ido una letra, es Isopur, podría ser Isopol, podría ser Isopir, podría ser Isolana también, dependiendo del tipo de aislamiento que tenga. Y los paneles Isowall, que en general son paneles que se utilizan más para fachadas, por tener un acabado un poco más limpio. En los Isopur, al ser un engrampe machimbrado, de todas maneras voy a necesitar tornillos para fijar evidentemente la estructura del panel, y voy a ver cada cierta distancia las cabezas de los tornillos. En el caso del Isowall es un panel que viene con una pestaña que monta, no se aprecia muy bien en la foto, pero es una pestaña que monta al otro panel, y esa pestaña justamente tapa la cabeza de los tornillos. Mucho más a detalle está esto. Trabajamos nuestras plantas de producción, nuestras líneas de producción se encuentran acá en Lurín, a la altura más o menos de Puente Arica, en la avenida industrial. Contamos con una planta de 100 metros cuadrados más o menos, y acá tenemos instaladas todas las líneas de producción de todas las líneas de negocio, y puntualmente en el tema de paneles tenemos una línea dedicada para la producción de paneles de poliestireno, una línea dedicada para la producción de paneles de poliuretano y poliisocianurato, y aparte líneas dedicadas en los paneles sin aislamiento. Por ende, tenemos bastante facilidad, primero en capacidad de producción, tiempos de entrega mucho más interesantes, podemos variar, podemos darles alternativas de soluciones. Por ejemplo, manejamos estándares de espesores, que eso sí se maneja siempre, que como podemos ver son, en el caso de poliestireno, desde 50 milímetros de espesor hasta 250, que es mucho más ancho, más ancho y peraltado en algunos casos, y se utiliza más para cámaras con temperaturas negativas. Como nosotros lo producimos localmente, podemos hacer variaciones dependiendo de lo que el proyecto o el cliente necesite. Por ejemplo, el estándar es trabajar con 0.5 milímetros de espesor de Luzinc en ambos lados. Podemos hacer la opción, o podemos darle la alternativa de trabajar con un lado 0.5 y el otro lado 0.4, o trabajar con 0.4 por ambos lados. Eso depende bastante de lo que busque el cliente, depende de las características técnicas del proyecto también, porque si hablamos de paneles muy largos, o sea, que sobrepasan los 10 metros u 8 metros dependiendo del espesor, sí sería más recomendable trabajar con un aluzinc de 0.5. Pero si tengo un proyecto, por ejemplo, de oficinas, o cámaras pequeñas de refrigeración, que tienen una altura no mayor a 3 metros, tranquilamente podríamos trabajar en espesores 0.4. Pero eso siempre se revisa de la mano con el ingeniero o con el equipo técnico que trabaja y desarrolla el proyecto. Pero igual están las opciones, podemos acomodarnos o ajustar nuestras soluciones a lo que requieran. La misma solución o el mismo principio aplica para los paneles de techo, y tenemos un tipo de panel que es el E-Cover, que justamente por esa diferencia en el nombre hace alusión a que en un lado, es decir, en el lado donde hay trapecios es aluzinc,
puede ser igual con 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 milímetros de espesor, con pintura o sin pintura, y en la cara interior lleva un foil de polipropileno, que básicamente lo que hace es reducir, o lo que hacemos es reducir la cantidad de acero a la mitad, que está involucrada en el panel, y con esa reducción tienes menos peso de panel y por ende un precio más bajo. ¿Dónde lo usamos? Normalmente cuando necesitas un proyecto, cuando tienes un proyecto, por ejemplo, nuevamente de oficinas donde vas a tener un cielo raso y no te interesa un acabado bonito hacia el interior, porque al final vas a poner un cielo raso de isocartón probablemente. En ese caso, pues ponle un cover, que puede ser de poliestireno, puede ser de poliuretano, como vemos en esta imagen. Simplemente lo vas a tener para que contenga el material aislante y al final le vas a poner un acabado. O también se utiliza en proyectos donde la altura del techo es tan alta, valga la redundancia, que no es relevante o nadie se detiene a mirar el techo y el acabado que este tiene. Muchos supermercados en algún momento trabajaban con ese principio. Tenías un techo demasiado alto y la gente en realidad no se detiene mucho a mirar el acabado y a cierta distancia que se nota. Entonces puedes hacer un ahorro en peso y obviamente en un precio por metro cuadrado utilizando esta solución. Entramos ya a los paneles de poliuretano, como les mencioné, tenemos una línea continua de producción acá. Nuestra línea es una línea continua, certificada, manejamos controles de calidad cada turno de producción y por eso garantizamos la calidad de los productos, garantizamos la homogeneidad del panel, lo que nos diferencia de productos, de soluciones o de paneles producidos en una línea discontinua o semi-continua, porque no pueden controlarse muy bien esas cosas, no pueden controlar la densidad en algunos casos, no pueden controlar la adherencia del panel e incluso te pueden quedar burbujas o espacios vacíos, y eso a largo plazo, dependiendo del uso que le vas a dar al panel, te puede generar algún problema. Como por ejemplo, se puede despegar el aluzinc, la chapa se puede despegar de la espuma, se pueden presentar algunas ampollas, en algún momento ha pasado cuando se trabajaba con una línea de producción discontinua. Eso se reduce, se minimiza y podríamos decir que en algún momento hasta se puede eliminar ese riesgo. De hecho, ya no tenemos, no se han presentado proyectos, no he visto, mejor dicho, proyectos que tengan algún tipo de falla de ese tipo. La capacidad de producción en la línea de poliuretano diaria, si hablamos de un turno simple de 8 horas, es más o menos 2.400 metros lineales por turno simple. Entiéndase que podemos hacer 2 hasta 3 turnos incluso, y eso se puede mejorar también dependiendo del tipo de panel y la coordinación que se haga previamente. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos capacidad para poder atender proyectos en paralelo y tenemos un tiempo de respuesta mucho más interesante. Los productos que pueden competir directamente con nuestros productos que mantienen una calidad estándar, que estamos en el mismo nivel, en su mayoría son productos importados. Y esta ventaja es que nosotros entregamos en menos tiempo, entregamos a medida, porque si el cliente necesita un panel de 7.58 metros de largo, nosotros lo podemos producir sin problema. Esto reduce un montón el desperdicio o la merma que pueden tener, que originan los recortes. Aquí vemos los paneles muros, básicamente son los que tienen prefijo ISO. Son los muros ISOPUR, en este caso, si fuera de poliestireno sería el ISOPOL, si fuera en polisocianurato o espuma PIR sería el ISOPIR, y así va a ir cambiando, no va a cambiar el prefijo, siempre va a cambiar la parte final. Lo mismo en paneles de techo, tenemos el cover PUR L804, el L806, y básicamente la diferencia está en el número de trapecios. El 804 tiene 4 trapecios y el 806 6 trapecios. El 804 tiene un ancho útil de 1 metro y el 806 tiene un ancho útil de 91 centímetros, porque justamente es la misma bobina que tiene más pliegues y por ende se hace más angosta. La misma solución en paneles de poliuretano, como les mencioné, en E-Cover, aluzinc por un lado y un foil de polipropileno por el otro. Y la solución de los muros de fachadas limpias, que es el ISO1, que puede ser en PUR o en PIR. Esta es la solución en PIR. ¿Cuál es la diferencia entre espuma de poliuretano y espuma de polisocianurato? Ambos son poliuretano.
Ambos parten de la misma premisa de ser poliuretano. La diferencia es que el PIR tiene un componente adicional que lo hace retardante al fuego. Es decir, en el proceso de producción se manejan unas variables adicionales que hacen que el panel funcione mucho mejor o responda mucho mejor ante siniestros tipo incendios. ¿Y qué beneficio nos trae eso? A nosotros como empresa ya contamos con la certificación o el sello de FM, que es el sello que vemos en la parte inferior. Este sello nos lo da una certificadora internacional que muchas veces rige o es un requisito que manejan algunas empresas aseguradoras para poder bajar la prima de seguros. Hay empresas industriales, empresas de cualquier tipo que trabajan o que van a asegurar sus proyectos, y uno de los requisitos en la mayoría de casos es trabajar con poliisocianurato o espuma PIR para poder reducir esas primas. Además, nuestro proceso de producción contiene unos agentes que no dañan, agentes espumantes que no dañan en el proceso productivo, no dañan, que se eliminan y no dañan la capa de ozono. Es decir, también somos amigables por ese lado. Creo que más adelante vamos a ver una diapositiva con esta certificación, me parece que es el sello. Para hacer un paso rápido, es las mismas opciones que tenemos en muros y en techos aislantes, las tenemos en espuma PIR. Y esta es la certificación con la que contamos a partir de mayo de este año. De hecho, antes trabajábamos con, cuando un cliente nos pedía este tipo de paneles, se importaban normalmente, y es lo que se hace porque en el Perú nadie cuenta con esta certificación. A partir de mayo nosotros recién estamos trabajando. Y como les mencioné, los beneficios en general es primero la reducción de primas y costos de seguro en las edificaciones, sean nuevas o renovadas o intervenidas, y el agente que les comenté, que es un agente espumante que no daña la capa de ozono. Hay que tener en cuenta que una cosa es un producto retardante y otra es un producto resistente. El PIR, la espuma de poliisocianurato, puede probarse en un laboratorio, pueden hacerse ensayos de resistencia contra el fuego, pero la certificación FM no nos da una resistencia determinada. Nos dice que es retardante, pero no que es resistente y no que tiene una resistencia, no sé, pues un F30, un F60, un F100, 120, no. Son cosas completamente distintas. Y es bueno tenerlo en cuenta. ¿Dónde es que se utilizan este tipo de paneles? Estos paneles se utilizan en varios sectores. Puedes utilizarlo para hacer hospitales de campaña, puedes utilizarlo para hacer oficinas, puedes utilizarlo para hacer aulas. De hecho, nosotros hemos atendido proyectos en varios de estos sectores que les menciono. Estas son oficinas, por ejemplo, pueden ser centros de cuartos de máquinas, también pueden utilizarse, como vemos en la foto. De hecho, nosotros suministramos a varias empresas instaladoras, empresas del medio que dan las soluciones integrales de suministro de instalación, porque como tú PEMESA solo suministramos, nosotros no instalamos. La idea es ir de la mano con el instalador o con la empresa que da el servicio integral, o en su defecto asesorar directamente a los clientes finales. Este es otro uso, por ejemplo, que son cámaras que pueden ser de refrigeración, de conservación o congelados con temperaturas negativas. Y no solo es lo que vemos que son muros y techo. Cuando hablamos de cámaras con temperaturas controladas por debajo de los 0 grados, muchas veces también implica una solución para aislar térmicamente los pisos. Y esas soluciones también le damos, que básicamente es una plancha de un tamaño estándar de 2 metros por 1.03, que se instala durante el proceso de vaciado de la losa de las cámaras. Ahí se utilizan espumas de 50 milímetros o de 80 milímetros, en nuestro caso manejamos esos dos espesores, y que se complementa con la solución de muros y de techos de la cámara de temperatura controlada. Son salas de proceso, también los tenemos. De hecho, es importante mencionar nuevamente que nosotros producimos a un largo especial, al largo que requiere el proyecto, y por ende, si el proyecto o si la nave tiene 12 metros de alto, pues podemos entregarle un panel con esa longitud. Incluso hemos llegado a entregar paneles hasta de 14 metros 40, si no me equivoco. Siempre cuando superan los 12 metros hay que hacer una coordinación bastante fina, no solo en producción, sino también en el proceso de carga, en el proceso en el que se cargan los paneles al camión, luego la ruta que va a tener el camión porque el radio de giro es distinto. Entonces son cosas adicionales que hay que tener siempre en cuenta.
y que nos dan la ventaja a nosotros por tener una línea de producción local. Cuando se importan paneles se trabajan con medidas estándares o medidas máximas que, si no me equivoco, son unos 80 o unos 90. También se acomodan a almacenes, de hecho trabajan muy bien cuando la estructura portante es de un sistema de racks. También se pueden utilizar los paneles, de hecho se anclan muchas veces directamente a la estructura portante que vemos en esa imagen. Yo creo que después de esto, igual si hubiera alguna consulta, perdón, me la hacen saber. Y continuamos con las ventajas. Las ventajas de trabajar con un tipo de paneles producidos en una línea continua. Podemos tener primero es la calidad. Nosotros en realidad podemos trabajar con los lineamientos que nos dé el cliente, pero hay cosas que de todas maneras tenemos que cumplir por norma interna y en general por una norma con la que trabajamos, normas internacionales. Desde la densidad de los productos, que manejamos varios materiales aislantes, varios núcleos de aislamiento, y cada uno tiene una característica específica. Por ejemplo, el poliestireno tiene una densidad de más o menos 20 kilos por metro cúbico, que pueden ser, siempre hay una tolerancia de más o menos 2. En el caso del poliuretano y el poliisocianato, en nuestro caso trabajamos con una densidad estándar para ambos casos, que es 40 kilos por metro cúbico. Como les mencioné, hay controles de calidad en cada determinado tiempo por turno. Nosotros no solo nos encargamos de ofrecerlos, de producir y comercializar los paneles, sino que la idea es tener un soporte técnico pre y postventa. O sea, tenemos un equipo, de hecho me encargo de eso también, de trabajar de la mano y de desarrollar de la mano con el cliente o con la empresa de diseño la solución que nosotros ofrecemos. Desde darle alternativas tanto en tiempos de entrega, que es importante porque, por ejemplo, si tu proyecto necesita paneles de lana, de roca, podemos decirte, oye, puedes trabajar también con poliisocianato, evalúalo con la empresa aseguradora si es que trabajas con una de ellas, porque la lana de roca siempre se trabaja con un tiempo mucho mayor de entrega. Lo mismo con espesores de repente del acero, podemos trabajar con soluciones 0404 en espesor del aluzinc en lugar de 0505 que es el estándar. Y así vamos trabajando, primero el tema de especificación, después podemos hacer un desarrollo de modulación de paneles, podemos sacar una cantidad, podemos hacer un metrado, podemos estimar la cantidad no solo de paneles, que es lo más importante, pero también de los elementos que lo complementan, como sellos, tornillos, cintas, accesorios conformados y demás. Y bueno, nuevamente menciono el tema de la línea continua. Creo que me estaban haciendo una consulta. Nosotros fabricamos los racks o perfiles metálicos, pero quisiera saber qué elementos ofrecen mejores prestaciones estructurales y de resistencia. Los racks metálicos o las planas de madera, tornillos secada al horno. Asimismo, ¿sabes que ya estás fabricando paneles estructurales? ¿Qué tipo de perfiles me recomiendas? Bueno, en general, lo que nosotros hacemos, esa es una pregunta que nos hacen relativamente bastantes veces, y lo que hacemos nosotros es sugerir una distancia, primero una distancia entre apoyos, que es lo que me va a ayudar a mí como proveedor de panel. Nosotros le decimos, de hecho nuestras fichas técnicas en la parte posterior tienen una tabla de cargas donde indica el esfuerzo y la deformación del panel dependiendo del espesor de y la distancia de los apoyos. No llegamos a sugerir o a recomendar o a especificar en realidad, porque sí lo podemos sugerir, no llegamos a especificar el calibre de los perfiles, no llegamos a especificar la sección de los tubos, si es que las correas o las costaneras son de tubos. ¿Por qué? Porque normalmente esto no es una sugerencia aislada, sino que las correas, la distancia entre las correas, el espesor o la sección de estas correas está amarrada a un cálculo estructural del proyecto integral. Nosotros tenemos soluciones también estructurales, que de hecho se pueden mencionar al final, pero lo que sí sabemos es que no podemos sugerirlo sin conocer el proyecto de manera integral. Yo no sé qué tipo de estructura es, si es una estructura de arma llena, si es una estructura de concreto, sobre qué cimentación está. O sea, de hecho son varios factores que nosotros no llegamos a conocer cuando hacemos la propuesta de coberturas y revestimientos.
Entonces sí, podemos revisarlo, pero de manera puntual y por proyecto, dependiendo de las características de eso. Me preguntan que en el caso de un proyecto en Chosica, donde el techo es asimétrico, inclinado, con vanos de entre 3 y 4 metros, la consulta es si usaran los paneles de techos, ¿estos necesitan viguetas de soporte? Normalmente sí, depende del tipo de panel nuevamente. Por ejemplo, tenemos paneles que resisten, o en general los paneles resisten 1,80 m, 2 metros de distancia entre apoyos, en promedio, pero estoy hablando de un panel de 50 milímetros de espesor, 0,5, 0,4, que es normalmente el panel de techo. Pero si hablamos de un panel mucho más peraltado, con un mayor espesor, quizás podríamos distanciarlo a 2,50 metros. Si es asimétrico, tendríamos que ver qué tipo de estructura tiene ese techo, cuántas caídas va a tener, qué pendiente va a tener, y en función a eso podríamos recomendarte algún panel que tolere una distancia de apoyo mayor. No puedo decirte en ese momento si funciona, tendremos que revisarlo de manera puntual. Y me comentan que hay otra pregunta. ¿Qué soluciones tienen sobre paneles para edificaciones y cómo optimizar el peso? Y si tienen servicio postventa. Sí, sí tenemos servicio postventa. También cualquier consulta pueden hacerla a través mío y al final van a estar mis datos. ¿Podemos darle soluciones a soluciones de edificaciones? Sí podemos. De hecho, la idea es sacar siempre el uso del alucingo de paneles en el sector puntualmente industrial. Podemos utilizarlo en todos los sectores y lo podemos chequear de manera conjunta, sin ningún problema. Podemos hacer pruebas, ensayos, podemos hacer un mock-up en planta para poder analizar el comportamiento, el uso o el acabado de nuestros paneles en determinados proyectos. Eso lo podemos hacer de manera conjunta sin ningún problema. Entrando nuevamente, para no irnos por detalles adicionales que lo podemos ver conforme vamos avanzando en la presentación. Los tipos de recubrimiento, como les mencioné en un inicio, lo importante es saber qué tipo de alucín usas y finalmente qué recubrimiento o qué acabado va a tener el alucín. Si no tiene pintura, sí podríamos ir con un alucín con una cantidad de gramos de recubrimiento de aleación mayor, es decir, un Z150, un Z200, qué sé yo. Pero si el alucín con el que trabajamos o el producto con el que trabajamos va a tener un acabado adicional o una pintura de todas maneras, así sea blanca, es importante revisar las especificaciones de la pintura. ¿Por qué? Porque finalmente esto es lo que va a proteger el panel. Entonces, el estándar con el que trabajamos, en su mayoría, con el que se trabaja en general en el mercado de paneles, es el poliéster. Es la pintura estándar. El sistema Chemflex se llama, y básicamente es para lugares o ambientes no agresivos. Tiene un primer, tiene un espesor de pintura de 25 milímetros en la cara y uno de 8 micras, perdón, en la cara. 25 micras en la cara y 8 en la cara. Ese es el estándar y lo que todos conocemos. Aparte, hay otras alternativas, como por ejemplo el plastisol, que es un tipo de pintura que justamente, que es una derivada, si no me equivoco, corríjame por favor, de una solución de recubrimiento o protección en base a PVC, que normalmente se utiliza en ambientes costeros o proyectos que están bastante cercanos al mar. En general, se aplica siempre en mayores espesores y se trabaja bajo pedido, porque no es el estándar. De hecho, al tener un mayor espesor, al tener una característica especial, no se puede, normalmente no es que manejamos una producción mucho más rápida. Normalmente esto se pide y se manejan tiempos adicionales en entrega. Otra alternativa es la pintura PVDF, que justamente se recomienda para ambientes agresivos, no necesariamente cerca a la costa, no necesariamente cerca al mar, pero sí ambientes donde de repente el porcentaje de rayos UV es mucho más alto del promedio y tiende esto a decolorar el acabado final. Nos pasa mucho que productos que son de algún color se exponen al sol, se va degradando, que es lo mismo que puede pasar en un panel. En mayor o menor porcentaje, pero al final va a pasar. Esta pintura lo que hace es reducir, o mejor dicho, alargar el tiempo de vida de ese color. Pero son nuevamente composiciones especiales y normalmente se trabaja bajo pedido. Y finalmente tenemos una
bueno, de hecho hay varias opciones, pero en estas 4 que les presento tenemos la solución Sherdur, que justamente toma los 2 beneficios que tiene tanto el PVC, perdón, el plastisol como el PVDF. Estos dos protecciones o beneficios que tienen estas 2 pinturas las hacen una sola solución y se trabaja bajo el nombre de Sherdur. De hecho, nosotros trabajamos muchos proyectos con este tipo de especificación porque es adecuada para ambientes costeros o para ambientes que contemplan algún tipo de componente que agrede normalmente el acero. Pero no solo nos centramos en el tipo de pintura, sino que el soporte que les damos nosotros es todos los componentes involucrados en un proyecto de este tipo. Si bien es cierto, el panel es uno de los más importantes, o el porcentaje de incidencia de los paneles en un presupuesto es elevado, también es importante saber con qué tornillo se usa, qué tipo de sellos, cómo se corta, y eso lo vamos a ver también más adelante. Ese es un resumen de las soluciones, de las variables que cubre cada tipo de pintura y más o menos cuál es la que se acomoda mejor dependiendo de la ubicación del proyecto. De hecho, podemos ver que la pintura Sherdur, si sumamos PVDF o plastisol, tiene las mismas ventajas, es mucho más eficiente y también no es tan costosa como una solución especial, entiéndase, estándar, ¿no? Y el poliéster, pues es una solución estándar que puede aplicarse en Lima, en una ciudad, pero si hablamos de una ciudad tipo Chimbote, que está en la costa misma, sí deberíamos ir con una pintura especial, o en su defecto, el tiempo de mantenimiento, los periodos de mantenimiento tienen que ser mucho menos espaciados. Ahí podemos contrarrestar y trabajar con una solución de pintura estándar, siempre que le hagamos un monitoreo permanente. Esto es más o menos para tener un esquema un poco más claro. Proyectos en condición normal, poliéster, proyectos en condiciones adversas, entiéndase, climas húmedos, químicos o productos que puedan agredir el acero, puede trabajarse con Sherdur tranquilamente, o que requieren mayor estabilidad del color. Otra cosa importante que se tiene que evaluar en cuanto a pinturas es los ensayos que normalmente se trabajan o se solicitan. En su mayoría piden, y es bastante común que en algunos proyectos te pidan el ensayo de niebla salina del panel. Básicamente, que es el ensayo que se le hace a la chapa de aluzinc. Este ensayo es una simulación que se hace en una cámara, hacen un raspado, que es la cruz de Evans, se raspa, se hace una cruz, se mete a una cámara, y esta cámara simula las condiciones agresivas a la aluzinc, y cada determinado tiempo van chequeando la aluzinc con esta cruz y van viendo el grado de daño que puede tener. El poliéster en realidad su comportamiento es bastante bueno, pero de hecho no llega a cubrir las 1000 horas. Ahora, la pintura Sherdur sí la tiene, nosotros contamos con ensayos de niebla salina tanto para poliéster, que es el sistema Chemflux, como la pintura Sherdur, pero una cosa importante que debemos tener claro es que un ensayo de niebla salina por 1000 horas no es que te equivalga no sé, pues, a 20 años en Lima, porque no hay una conversión de eso. O sea, pueden ser 10 años en Lima y pueden ser, no sé, pues 20 años en Tumbes, 15 años en Arequipa. No hay una similitud, no guarda alguna relación la cantidad de horas con la respuesta o la duración que tiene el panel en el tiempo en determinada ubicación geográfica. No sé si me deja entender, si no igual me consultan, pero la idea es esa, ¿no? No porque resista 1000 horas me va a resistir en 10 años, 20 años, 50 años, no necesariamente. ¿Es una variable importante para tenerle cuenta? Sí, pero no es que equivalga a un número determinado de años, porque eso va a estar determinado primero por el mantenimiento, por el tipo de pintura, por el proceso de instalación mismo, si es que se hizo de la manera adecuada, y por la ubicación geográfica o los agentes que rodeen el proyecto. ¿Ok? Otro punto importante también es la definición del color. Los colores en acero se estandarizan bajo la cartilla RAL, que es un estándar de pintura alemán, si no me equivoco. Y como pueden ver, las cartillas RAL son las que aparecen en la imagen. El primer número es el que te va a decir en la gama de qué tonos, por ejemplo, 1 amarillo, 3 rojo, 8 marrones y así sucesivamente. Son 4 dígitos y eso es importante. En muchos casos nos piden Pantone y el Pantone no tiene un símil, no siempre tiene un símil en RAL.
siempre lo que manda es RAL, sea en una línea de pintura local, la pintemos en Chile o se traiga de Asia, igual siempre nos van a pedir un código RAL. ¿Ok? Terminando el tema de las pinturas, y ya para entrar al proceso de montaje y recomendaciones como tal, las pinturas que manejamos nosotros como estándar son las que ven en la imagen, 5, blanco, azul, gris, verde y rojo, y la trascara siempre en nuestro caso es gris. Tenemos también otra cara blanca, pero el estándar siempre es de color gris. Los accesorios conformados, esta es una imagen que no ha salido del todo completa, pero yo creo que se entiende. Los accesorios conformados parten, o que son los accesorios tipo cumbrera, canaleta, esquinero, remates, y todo lo que tenga que ver con el acabado mismo del proyecto. Por ende, se hacen con plancha de lucín, normalmente del mismo color o del mismo tipo de la que se usa en el panel, pero son en plancha lisa, y esta plancha lisa luego se pliega. Para que tengan un poquito más claro el tema, esto es una plancha lisa de 1200, normalmente es 1200 o 1219 milímetros, 20, por 3 metros de largo. Esta plancha yo la puedo partir en dos y me quedan dos piezas de 600 milímetros, y de estos 600 yo puedo plegarlo y hacer una cumbrera como la que vemos acá. Como yo llego al desarrollo, sumo el ala de atiezado, que son 20 milímetros, sumo los 50, si no me equivoco, 60, no llevo bien, sumo los 220 y nuevamente sumo los 220, los 60 y los 20. Toda esa suma es el desarrollo, y es lo que va a mandar el desarrollo, al plegado cuando lo necesites, ese accesorio en planta. Normalmente, si esta suma de acá me da 500 milímetros, igual se contabiliza o se cuantifica como 600. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es partir a la mitad una plancha lisa, y así sea 500, yo igual no voy a poder aprovecharlo. Voy a desperdiciar esos 100 milímetros. Así que lo ideal siempre es tener más o menos claro esto, o en su defecto se haga un diseño más fino de los accesorios en obra y se plieguen ahí con la finalidad de optimizar las cantidades. Y también se trabaja, y también se puede notar ahí un ahorro importante. Pasado eso, que es como lo más importante en el tema de accesorios conformados, ya vamos en general con la definición de cada uno. Por ejemplo, estos accesorios pueden ser cumbreras, pueden ser, por ejemplo, esta es una casa en Chile, si no me equivoco, y llegamos a diseñar los accesorios a este nivel. Lo ideal es saber cómo llega este encuentro con los paneles, y ahí diseñamos los encuentros, para saber qué distancia va a tener este esquinero de acá a acá, y para que la inclinación calce justamente con el trapecio. Entonces, esto no es de hacerlo por hacerlo, o de decirle, necesitas un esquinero de 30 por 30 por darte un número, no. Porque probablemente si yo le doy 30, me quede en la mitad de entre trapecio y trapecio, me quede en el vacío. Voy a desperdiciar una determinada cantidad de centímetros de accesorio y me va a quedar no tan agradable a la vista. Entonces, eso también es parte de la solución, del soporte preventa que damos nosotros. Si bien es cierto que puedo dar el diseño de los accesorios y las cantidades, también podrías verlo tú directamente con los instaladores, que normalmente son quienes suministran esta solución. Pero te podemos dar esta cantidad para que tengas una idea de cuánto involucra la inversión, o para que tú lo veas directamente, ¿no?, como cliente. En general, estos son varios accesorios, pero lo que quiero mostrarles es el nivel de detalle al que llegamos. Esto de acá, como les he mencionado ya, es un tema de preventa, de asesoría, que no tiene un costo adicional, que de hecho no obliga a que se cierre una compra de manera inmediata, pero sí lo que buscamos nosotros, más allá de cerrar una venta, es que conozcan las ventajas, que sepan las alternativas que hay, y que se pueda elegir la mejor solución dependiendo del tipo de proyecto o de lo que el cliente busque. Esa es una solución estándar de canaleta, por ejemplo. Y estos son los zócalos o cortagotas. De hecho, en general le llaman accesorios conformados, le llaman flashing, le llaman remates, pero en general son accesorios plegados o conformados, ¿no? Todos parten de la misma plancha de alucín, que tiene el mismo color probablemente, y podemos utilizarlo como zócalo, o como cortagota, como remate perimetral de una ventana, como esquinero. En general los usos son variados, ¿no? Y el diseño también es un diseño especial, dependiendo del vano, dependiendo del encuentro que tengas que solucionar.
Esto en general como accesorios conformados. Y otra parte también importante, una vez que ya el proyecto se tiene construido, o sea, ya pasamos todas las etapas de diseño, de recomendaciones, de instalación, de accesorios, o durante el proceso de instalación, también es importante lo siguiente. Todas las planchas que vienen, todos los paneles que vienen con un color, sí o sí deben venir con una lámina plástica adherida transparente, que justamente es para protegerlo al momento de conformar el panel, es decir, darle forma en la línea de producción, y luego manipularlo, cargarlo, izarlo. Y esta lámina, ese film de plástico transparente se debe retirar al momento previo de hacer el montaje. No se debe dejar ahí porque luego el sol lo vulcaniza y se ve, no sé si se llega a distinguir en esta imagen, como quebrado, y finalmente no se puede sacar. Se saca por pedazos bastante chiquitos y es imposible. Genera un acabado bastante desagradable y de hecho es bastante complicado entregar un proyecto con un acabado de ese tipo, cuando podíamos habernoslo ahorrado si lo retirábamos en el momento previo de la instalación. No lo instales cuando llega a obra porque por algún motivo se puede lastimar, se puede quiñar o rayar la pintura, pero sí retíralo antes de montarlo. Se deben retirar las virutas, de hecho no recomendamos cortar con cualquier herramienta la lucinque en general, porque si no les va a quedar unos cortes bastante sucios. Lo ideal es cortarlo con una sierra caladora o con un sable estos eléctricos. Si no lo tuvieran, sí o sí lo van a utilizar como una tipo amoladora, trabajar con la de dientes más finos y finalmente, una vez que se hace el corte, hay que lijar los bordes para evitar justamente esta viruta que es el acero expuesto y que de todas maneras va a empezar a oxidarse. De manera superficial o no, pero ya no deja un buen acabado. Así que siempre hay que limpiar los extremos de la cubierta. Todos sabemos que el viento y que la lluvia en general nunca llueve pues, perpendicular al suelo, sino que siempre viene con viento y viene inclinado. Esto es importante al momento de hacer la instalación. ¿Por qué? Porque si tenemos la lluvia que viene en este sentido, pues yo necesito que mi trapecio, mi techo, vaya en el mismo sentido. ¿Para qué? Para evitar de que, si la lluvia viene por este lado, que ingrese el agua por algún motivo de este trapecio. Entonces siempre se debe instalar en dirección de los vientos, en contra de los vientos predominantes. Es decir, yo monto este panel, luego viene el siguiente panel. Y si el viento viene de este lado, yo no tengo ningún problema y tengo más seguro el sello de estos encuentros en el traslape longitudinal. Eso es uno. Esto está indicado en nuestros manuales también, así que podemos chequearlo más a detalle ahí. Hacer un trazado previo para asegurarnos de que las correas o la estructura en general está alineada y si tiene un desnivel, pues sea ligero. Porque cualquier diferencia o desnivel en la estructura se va a reflejar de todas maneras en la cobertura. Ya vamos a ver unas fotos más adelante. Acá está mucho más claro. De hecho, yo necesito tener una superficie lineal. No puedo tener nada quebrado, ningún apoyo quebrado. ¿Por qué? Porque mi panel va a tomar esa forma, se va a deformar y vas a generar algún tipo de emposamiento, quiebre o cosas mucho más preocupantes a la larga. De repente no cuando lo instalas, pero sí esperemos, no sé, pues, 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de la ubicación del proyecto y las condiciones de mantenimiento, eso se va a notar de todas maneras. Y yo creo que atender un tema de postventa por este tipo es bastante complicado. Porque si no pasa esto. Eso acá es un ejemplo de un proceso de instalación que se realizó de una manera que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque lo ideal es instalar en línea todos los paneles en la misma línea. ¿Para qué? Justamente para evitar estos desniveles. Porque de hecho la estructura puede tener ciertas diferencias, pero tú al instalarlo de manera lineal, es decir, todo el camino de los paneles en el mismo sentido, te vas a dar cuenta y puedes ir acomodándolos. Pero si lo instalas en sentido transversal, va a ser muy difícil que trates de acomodarlo después, que no es lo recomendable. ¿Okay? Por ejemplo, es otra falla que puede pasar ya no con paneles de envolventes, ¿no? De techo o de muros, sino paneles ya utilizados en cámaras de refrigeración. Estos paneles, lo que pasó aquí puntualmente es que, al parecer, al momento de instalarlo, hicieron un corte en una de las caras del panel
Y después, como se dieron cuenta, me parece, como vieron el ducto o se dieron cuenta que no era el corte en la ubicación correcta, se masilló y se trabajó normal, y como estaba a cierta altura no se notaba. El problema es cuando empieza a funcionar, empiezas a usar las cámaras. Esto era una cámara de menos 24 grados, si no me equivoco. Por el uso mismo, por las características de las actividades internas, de hecho, el panel empezó empezó a quebrarse, mejor dicho, la masilla con la que taparon ese corte, y el agua empezó a ingresar. El agua no le va a hacer nada a la espuma de poliuretano ni polisociato, no va a hacer hongo, no van a haber bichitos, no va a haber ningún tipo de bacterias. El problema es que el agua entra y empieza a levantar la chapa, y empieza a dejar expuesto toda la línea perfecta donde se hizo el corte y luego se maquilló. Entonces esas cosas también es importante tenerlas en cuenta para que no ocurra esto, porque una vez que te das cuenta la falla, probablemente ya está funcionando tu cámara, ya tienes un montón de material ahí adentro y es bien difícil luego hacer un trabajo de reparación porque tienes que parar, que retirar todo lo que tienes ahí adentro y no es lo adecuado. De hecho, el servicio de postventa para eso debe ser bien complicado también. En general, pasando ya al tema de instalación, las recomendaciones que hacemos nosotros, Wemesa normalmente no entrega en obras, salvo se coordine previamente. Normalmente los clientes lo recogen de nuestra planta, y en esos casos los paneles son entregados como los vemos en las imágenes. 8, 10, 6 paneles dependiendo del tipo de espesor de este, que van embalados con stretch film y con tacos de poliestireno. Lo ideal es que vayan apilados 2 paquetes, como les digo, dependiendo del espesor, pero podría trabajarse con una cantidad de paneles adicionales en la parte superior, pero eso es ya siempre que el cliente llega a recogerlo y trate de optimizar la cantidad de sus transportes. Desarma paquetes y los va colocando sueltos, pero eso siempre es bajo responsabilidad del cliente en su mayoría. Otra cosa importante es, este cambio, por ejemplo, sale sin ningún seguro de los paneles, así que podría ser que en algún momento esto se llegue a mover, se choquen entre sí los paneles generando quiñes en los traslapes o en los encuentros. Y otra cosa importante también es que si tienen este tipo de seguros, o sesuncho, o setingas, como le llamen, pueden ajustarlo demasiado y chancan la pestaña del panel, entonces eso tampoco es bueno, hay que tener en cuenta. Cada paquete de paneles viene con una cartilla de manipulación y transporte. Siempre es bueno tenerlo en cuenta, chequearlo antes. Si bien es cierto, son cosas que debemos conocer o las personas que trabajan en esto lo conocen, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Proteger los paneles en este encuentro de acá porque se pueden golpear. Ahí se pone poliestireno, ponerle un cartón, qué sé yo, algo que evite que haya una fricción o un golpe directo. ¿Okay? Y finalmente, y en general, las recomendaciones también con los materiales o los equipos o herramientas que se van a utilizar. Pistola remachadora, remaches, atornilladores, sierra caladora, que es lo que recomendamos. No recomendamos un tipo de este tipo de equipo, pero si lo hubiera, porque es el caso también de que no cuentas con la herramienta en ese momento, pues lo trabajas, pero asegúrate que los bordes estén bien protegidos. Y finalmente, lo que recomendamos es trabajar, anteriormente se trabajaban con tornillos hincados, pero ahora ya se está migrando un poco más a trabajar con unos tornillos con mejor acabado y con mejor comportamiento ante la intemperie. Porque si tú trabajas con un panel con pintura especial, porque el proyecto así lo quiere, porque la ubicación lo requiere, y vas a utilizar un tornillo hincado, pues estás invirtiendo bastante en panel y en cosas bien pequeñitas puede fallar. Lo ideal es trabajar con unos tornillos con un recubrimiento de cerámico tipo Rusper, que se encuentran en el mercado. Nosotros podemos darles especificaciones o nosotros mismos, como tu TMS, se les podemos suministrar. Debe potestar el cliente en realidad definirlo. Nosotros tratamos de hacer la mejor recomendación. Y otra parte complementaria son los sellos, que esto es para garantizar la hermeticidad del proyecto. En general, yo creo que no habría mayores puntos que tratar. Yo voy a chequear en este momento si hubieran algunas preguntas, me parece que no las hay. Y como para finalizar, esto es lo que no les hablé al inicio de la presentación. Nosotros tenemos una experiencia de más de 55 años en el mercado. Trabajamos varias soluciones, tenemos nuestra planta local, trabajamos con mano de obra peruana y la idea es
darles un soporte no solo como suministro de productos, no solo como empresa que produce y vende, sino también como una solución integral. Y entre ellos no solo tenemos la línea de paneles, sino estas líneas que vemos acá, ¿no? Coberturas y aislamiento, servicios de galvanizado, tubos, perfiles abiertos, tenemos soluciones en energía como fotovoltaicos, en infraestructura vial con barreras de seguridad, y tenemos también en otros sectores. Como por ejemplo agrícola, soluciones constructivas integrales como unos galpones, unos kits de galpones ya con todos los componentes simplemente para que vayan y se ensamblen en obra, y siempre continuamente trabajamos o lanzamos nuevos productos. De hecho ahora estamos comercializando el pórtico de bioseguridad vial. Y bueno, yo creo que con eso estaríamos terminando la presentación. Espero haber cubierto la mayor parte de información que estaban esperando tener en esta presentación. Agradezco al grupo constructivo, les agradezco mucho por su tiempo, por su interés, y si tuvieran alguna consulta, están mis datos en la presentación. Me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir a mi correo y con gusto los podemos atender. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna consulta. Creo que no. Me parece que estamos... Me han enviado algunas consultas. Por ejemplo, ¿en qué casos se utilizan los paneles de poliestireno y los paneles de poliuretano? Buena pregunta, Roberto. Depende del uso que le vas a dar. Por ejemplo, si el uso que le vas a dar es para unas oficinas, para vivienda, de repente, para un uso que no necesariamente requieras una temperatura controlada de manera muy exacta, podrías trabajar sin problema con paneles de poliestireno. ¿Por qué? Porque son bastante eficientes, no van a tener una temperatura bastante diferenciada entre interior y exterior, y son más ligeros. El precio también es bastante interesante. Es mucho más económico trabajar con paneles de poliestireno que con poliuretano, pero depende de lo que requiere el proyecto. Si hablamos de cámaras o ambientes con temperatura controlada, bajo cero, por ejemplo, sí recomendaría o trabajar con poliestireno de 20 centímetros de espesor, o sea, un panel bastante grueso, o con paneles de poliuretano de 120 milímetros, que estás ahorrándote 8 centímetros de un espacio que podrías utilizar al otro lado. Entonces va a depender bastante de lo que necesites. Si me preguntas en vivienda u oficinas, o como normalmente te digo, un ambiente que no necesita una temperatura específica, con poliestireno estaría bien, a menos que la empresa maneje un estándar o la empresa aseguradora le pida un producto distinto. Hay empresas aseguradoras de edificaciones que no aceptan el uso del poliestireno por la respuesta que tiene ante el fuego. Esto se consume rápidamente, lo que no pasa con el poliuretano y más con el poliuretano, que es mucho más eficiente por ese lado. A ver... ¿En qué casos se utilizan los paneles de poliestireno y poliuretano? Es justamente lo que ya les he comentado. Dice, tengo un proyecto donde se debe generar presión negativa, es decir, toda la superficie debe estar perfectamente sellada. En TR4 cuenta con un tipo de plancha que garantiza esta condición. Cuando hay presión negativa es bien complicado. Normalmente se trabajan con esas presiones negativas es por algún tipo de actividad interior. Cuando tienes presión negativa necesitas un panel que sea bastante robusto justamente para que aguante esa diferencia porque va a generar vacío y puedes, si no tienes los apoyos a determinada distancia, que es la que recomendamos nosotros, dependiendo del tipo de panel, el panel se puede quebrar, se puede ir hacia adentro o se puede hacer panza por el otro lado, si queremos darle una denominación más común. Si tú necesitas un ambiente con presión, o si tú tienes un ambiente con presión negativa, deberías tener válvulas de alivio, entiendo, y también trabajar con una especificación. Yo sugeriría un panel un poco más robusto, justamente para que tolere esa diferencia y esos cambios de presión, que a la larga puede generar algún problema de quiebre o flexión en algunos lugares.
que la hemos visto, ¿eh? Y justamente no sé qué tipo de uso, qué tipo de proyectos necesita esta presión negativa, pero en cámaras de refrigeración hemos visto que es un panel tipo sándwich con doble lámina de acero que se han quebrado justamente por no tener una válvula de alivio. Entonces deberíamos revisarlo un poquito más a detalle. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Igual si las hubieran, me escriben, me hablan por WhatsApp o me llaman por teléfono, nosotros seguimos operando, seguimos trabajando, de hecho, no al 100% en oficinas nosotros como equipo técnico, pero estamos igual conectados desde nuestras oficinas remotas, nuestras casas. Les agradezco nuevamente a Construproductos y a la revista Constructivo. Muchas gracias por su tiempo. Ya creo que estamos a una hora exacta. Podemos despedirnos. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.